Bueno, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Queremos iniciar esta quinta clase, aunque ahí le va a parecer cuarta, pero es la quinta clase de Escuela Profética. Que en el nombre de Jesús podamos poder recibir cada uno de nosotros, sobre todo ser edificados. Recuérdense que esto lo hacemos para que usted y yo podamos ser edificados y que de una u otra manera nosotros podamos aplicar estos conocimientos, no para engrandecernos nosotros de ninguna manera, que el Señor nos ayude a ser diferentes, sino que para poder engrandecer al Señor. Así que vamos a iniciar. Miren, en lo profético, y perdonen que cerré la cámara porque me da más ancho de banda. Entonces, les ruego por favor que cierren sus micrófonos ahí. Miren, en lo profético hay tres elementos muy importantes, entre otros. En lo profético está lo que llamamos la atmósfera profética. La atmósfera profética es cuando, por ejemplo, en un tiempo de adoración en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el carro, donde vayamos, en ese momento de adoración, Dios se manifiesta, es decir, el Espíritu Santo se manifiesta a través de su presencia. Eso nos enseña de que nosotros estamos en una atmósfera profética. La atmósfera profética cambia en muchas cosas. Por ejemplo, la atmósfera profética le cambió el corazón al rey Saúl. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la atmósfera profética todos podemos participar. Es decir, no que ninguna persona no puede participar o que la atmósfera profética es selectiva. No, todo lo contrario. Todo en el Señor es incluyente. Todo en el Señor es incluyente. Son palabras que tal vez ahora las escuchamos en diversos movimientos que se dan en el mundo, pero realmente están en la palabra. Entonces, mire, lo primero es la atmósfera profética, no se les olvide. ¿Qué es la atmósfera profética? Acuérdense que no es una prédica, sino que es una clase. La atmósfera profética es cuando nosotros estamos en un fluir del Espíritu Santo, en un fluir de alabanza, de adoración, en un fluir en donde nosotros estamos metidos con el Señor, aún en la casa, fíjense. Y eso, en esa atmósfera profética, cualquiera de nosotros puede profetizar o Dios le puede dar una palabra para alguien en especial. Entonces, primero, no se le olvide la atmósfera profética. Segundo es el don profético. El don profético, es que no se los pongo ahí porque esto es parte de otra clase, sobre todo en Corderitos que se da esto. Pero entonces el don profético es cuando una persona, Dios la utiliza para profetizar, es decir, para dar una palabra inspirada de parte de Dios. Ese es el don profético. El don profético se mira en las iglesias cuando después de la adoración, del cántico nuevo, alguien da una palabra de parte de Dios. Entonces, miren, el fluir profético, todos entramos y cualquiera, Dios lo puede habilitar para profetizar. El don profético es alguien que permanentemente está profetizando, o Dios le da palabra profética, o le da sueños, o le da otra forma de trasladar un mensaje al pueblo. Y por último está el oficio profético. El oficio profético es ya el reconocimiento por parte de un ministro a una persona de que sí realmente tiene el don profético. Perdón, tiene el don, más que el don, tiene el oficio, es decir, ya es un profeta, les aclaro. No todo el que profetiza es profeta. A veces nosotros cometemos el error de decirle profeta a una persona que profetiza. No. La persona que profetiza, obviamente, tiene el don profético, pero el profeta sí debe de profetizar. Entonces, ¿qué es lo que le quiero aclarar en esto? Porque sí quiero trasladarles este mensaje de manera que lo podamos entender bien, porque vamos a hablar del don de profecía. Al final, si quieren, hacemos las preguntas respectivas. Yo voy a tratar de avanzar. Realmente el mensaje o ¿cómo se llama? La enseñanza es corta. Entonces, voy a tratar de avanzar para que puedan hacer sus preguntas, escucharlo bien. Lo voy a dejar grabado incluso para que lo puedan volver a ver. Entonces, miren, repito, atmósfera profética, uno, es como un escalón en el que la persona va creciendo. Segundo, don profético. Tercero, ya el oficio profético. ¿Cómo así? La atmósfera profética, cualquiera de nosotros, producto de la adoración, de la presencia del Señor, de la llenura del Espíritu Santo,
puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede interpretar lenguas, puede ser bautizado con nuevas lenguas. Ese es el fluir que se da en la atmósfera profética. Segundo, el don profético es alguien que permanentemente está profetizando en la iglesia y Dios lo utiliza, pero no es un profeta. Les voy a establecer la diferencia. Y por último está el profeta, es decir, aquel que reconoce o aquel que tiene el oficio profético. ¿Cómo así, pastor? Mire, cuando nosotros como ministros o el apóstol, por ejemplo, en su caso, reconoce a un profeta, tiene que haber un recorrido largo. Es decir, la persona tiene que tener frutos. Un profeta ejerciendo el ministerio profético, les aclaro, no todo el que profetiza es profeta, tiene el don profético. Aclaro eso, ¿verdad? Entonces, el profeta se reconoce, el ministerio profético se reconoce, de acuerdo a Efesios, cuando dice que él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el ministerio primario es un ministerio primario. Ese ministerio primario se le reconoce a alguien cuando uno va viendo los frutos. Por ejemplo, yo le contaba en Honduras, nosotros, allá hay varios profetas, es decir, allá hay varias personas que tienen el ministerio profético reconocido por el apóstol Sergio y el apóstol Germán. Entonces, pero son personas, por ejemplo, les hablo de una, ella es pastora en El Progreso, se llama, es una ciudad que queda como a 25 kilómetros de San Pedro Sula. La profeta o la pastora Nilda, fíjense que la pastora Nilda, Dios la usaba. Obviamente profetizaba en los cultos y Dios le daba palabra muy certera. Pero fíjese que, lo que más nos llamaba la atención es que, por ejemplo, ella era capaz de, y eso solo se lo decía el apóstol, ella vio y Dios le advirtió sobre un hermano que lo iban a matar y al final lo mataron y él no le hizo caso, no creyó que era certero y así ella fue profetizando sobre muchas personas. Entonces, cuando uno ya ve que la profecía o la palabra, perdón, la palabra profética de la persona o de la profecía, perdón, es acertada, entonces uno ve que Dios la está utilizando y le está confirmando el don. Bueno, esa más que el don, le está confirmando el ministerio. Eh, Vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Señor, hermanos. Y si al final no lo entendieron, me preguntan para volverles a explicar lo del don. Miren, Dios tiene una perspectiva profética, es decir, todo en Dios es porque estamos hablando de la profecía. Entonces, todo en Dios es con una perspectiva profética. ¿Qué es eso? Miren, el Padre es profético, el Hijo es profético y el Espíritu Santo es profético. Pero ¿qué es lo que nos quiere trasladar? Dirá usted, bueno, ahí está. Entonces, mire, la perspectiva profética del Padre es cómo el Padre se manifiesta en el fluir profético, cómo el Hijo se manifiesta en el fluir profético y cómo el Espíritu Santo se manifiesta en el fluir profético. Les aclaro, es Dios, ¿verdad? Es un solo Dios manifestado en tres formas. Entonces, es Dios operando, como quien dice, cada quien hace el mismo, hace diferentes trabajos, pero es el mismo Dios. Entonces, la perspectiva profética del Padre, la vemos ahí, es la palabra profética más segura, es decir, es como escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología nos habla de los hechos del último tiempo. Muchos dicen que son los hechos por venir. No, sí, habla en parte de lo que va a pasar, pero son los hechos del último tiempo y eso abarca todo lo futuro que viene. Entonces, segunda de Pedro 1:19, ustedes lo han leído, dice que porque tenemos la palabra profética más segura, de la cual nosotros hacemos bien, se lo voy a parafrasear, en tomar nota o hacer caso. Segunda de Pedro 1:19 nos enseña que la palabra profética más segura es la Biblia. Es decir, yo les he dicho, y ahí lo vamos a ver más adelante, que la profecía, de acuerdo a 1 Corintios 14, ahí lo vamos a ver, exhorta, consuela y confirma. Pero hoy vamos a hablar de 4 cosas más de acuerdo a lo que se ha estado estudiando en la escuela profética del apóstol Sergio, él lo aprobó. Entonces, mira, hay mucha tela que cortar en esto, pero lo que les quiero trasladar es realmente qué pasa cuando Dios permite que sus hijos sean portadores de ese fluir profético. Entonces, el fluir profético del Padre nos dice que la palabra profética más segura, es decir, la palabra que no falla es la Biblia. Esa es
la palabra profética certera, esa es la que no falla. El Hijo lo que hace es establecer un oficio profético en el nuevo pacto. ¿Cómo así? Efesios 4, el del versículo 8 al 11 dice que Cristo, por instrucción del Padre, estableció. Entonces, mire, los ministros primarios, Efesios 4, del 8 al 11, los establece Dios a través de Cristo. Es lo mismo, pero es Cristo el que da los domas. Estos son los domas. Cuando ustedes escuchen, y usted dirá, pastor, ¿y qué quiere decir eso? Mire, cuando el Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver, da regalos, se llaman carismas. Pero cuando el Hijo, Efesios 4, del 8 al 11, da regalos, es decir, da dones, se llaman domas. ¿Y qué son domas? Son los ministros que Él ha levantado y que en el nombre de Jesús, uno de ustedes, nuestros hijos, nuestros nietos o por 1000 generaciones, el Señor levante en la familia ministros doma. ¿Qué son los ministros doma? Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son la perspectiva profética, o eso es, perdón, la perspectiva profética del Hijo, estableciendo dones. Entonces el Padre desde arriba dice, ok, la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Entonces dice el Hijo, yo lo voy a hacer. ¿A través de qué? A través de los ministros primarios, a través del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero ahí es donde entra la parte que les expliqué, porque Dios quiere utilizarnos a nosotros, a cualquiera de ustedes quiere utilizar el Señor. Pues yo espero que haya dicho amén, porque de eso se trata, pues, de no tenerle miedo, sino que entender que Dios quiere utilizarnos a nosotros. Y por último entra el Espíritu Santo. La perspectiva profética del Espíritu Santo es que Él es el que da dones. Entonces dice el Hijo, yo ya di, dice el Padre, la Biblia es la palabra profética más segura. A esa es la que hay que hacer caso porque es como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Entonces dice el Hijo, perfecto, Padre, yo lo voy a hacer. Entonces establece 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, yo voy a complementar el trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, yo, dice el Espíritu Santo, voy a darle dones. Y mire qué tremendo. Le da dones a los ministros, pero aquí es donde entra el pueblo. Y dice que los dones del Espíritu Santo, sobre todo en este caso que vamos a ver la perspectiva profética o la, ¿cómo se llama? La palabra profética, habla y se da sobre todo en los dones de revelación y dones de inspiración. Eso está en 1 Corintios 12. ¿Cuáles son esos dones? Los dones de revelación e inspiración. Son 3 tipos de dones: dones de poder, dones de revelación y dones de inspiración. Eso lo vimos en Corderito, usted ya lo debería de saber. Entonces, ¿qué dones entran en la perspectiva profética? ¿O qué dones entran en lo que nosotros necesitamos conocer para poder establecer lo que queremos trasladarle esta noche con la ayuda del Señor? Entonces, ¿cuáles son los dones? En el caso de los dones de revelación, es palabra de sabiduría o el don de discernimiento de espíritu. Entonces, los dones de revelación, lo que nos enseña la parte profética de lo cual estamos hablando esta noche. No estamos en escuela profética. Entonces, palabra de sabiduría, que es así rapidito le cuento para refrescarle un poco la memoria. La palabra de sabiduría es un don que permite revelarle a la persona, al ministro, cosas que pasaron en la oveja, en la familia, cosas que pasaron y que sobre todo van a ocurrir. Entonces, la palabra de sabiduría nos habla de lo que va a ocurrir hacia adelante, es decir, en el futuro. La palabra de ciencia nos habla de lo que ocurrió en el pasado o lo que está ocurriendo en el presente. Y usted dirá, pastor, ¿y para qué me sirve eso? Sí, nos sirve porque muchas veces, cabal, yo venía hablando con mi amada hoy, que nosotros tenemos que subir nuestro nivel espiritual. Al decir nosotros es todo, ministros y ovejas, de manera que cuando de repente alguien se nos acerque y sin necesidad de que nos diga algo, nosotros le podamos nosotros le podamos decir a la hermana o al hermano, ¿sabe qué, hermano? Su tristeza es porque en tal año le pasó esto. De eso se trata. Por eso es bien importante que nosotros entendamos de que necesitamos esos dones de revelación y dones de inspiración que vienen de parte del Espíritu Santo. Y los demás dones de inspiración o de revelación, de revelación e inspiración son el hablar en lenguas, interpretar lenguas y profetizar. Y de eso vamos a hablar esta noche. Yo le puse ahí cuarta, pero es la quinta. El don de profecía, de eso vamos a hablar. Le repito, el Padre, en su perspectiva profética,
Lo que dice es que la palabra de Dios es la profecía más segura. El Hijo dice, ok, yo complemento el trabajo. Yo voy a poner los hombres y mujeres que Dios va a utilizar. Entonces establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solo le aclaro algo. En el caso de los apóstoles, solamente ahí entran los hombres. Las mujeres no pueden ser apóstoles. No me lo pregunte a mí, sino que véalo ahí en Primera de Corintios 14. Perdón, en Efesios 3, se lo mostré por ahí. En Efesios 4, perdón, del 8 al 11. Entonces, cuando hablamos de profecía, el Espíritu Santo complementa, porque tiene que habilitar hombres y mujeres para que se desarrolle la perspectiva profética de Dios. Es decir, el Padre actuando como, o sea, Dios en su esencia, el Altísimo actuando en su esencia, le dice al Padre, le dice al Hijo y le dice al Espíritu Santo. Es Dios mismo, acuérdense, es Dios mismo estableciendo un fluir y un mover profético. Pero hoy vamos a hablar exactamente del don de profecía. Miren, se ha hecho mucho daño con la profecía. Yo estoy totalmente de acuerdo que algunos quizás, perdón, le tienen miedo a esto, le tienen temor o no quieren saber porque han sido dañados. Entonces nosotros tenemos que entender algo, hermanos, que nosotros, comenzando con los ministros, al igual que ustedes como oveja, fallamos. A veces podemos tener un sentir y creer que es de Dios, pero puede ser del alma, puede ser de la carne, puede ser de la intención que nosotros tengamos. Entonces, no descalifiquemos a nadie, ni nos descalifiquemos nosotros, porque en algún momento fallamos. Yo me acuerdo, y me lo recordó él, les voy a abrir la cámara nada más para que vean algo. No sé si atrás ustedes ven, espérense, a ver lo que la cámara se abre. Creo que ya se abrió. Déjenme ver si yo la tengo cerrada aquí. Entonces, miren, en la parte de atrás, creo que lo ven, yo tengo un cuadro. Este es un cuadro muy bonito de un águila. Me lo regaló, bueno, nos lo regaló allá una pareja en Honduras, ahorita que anduvimos por allá. Entonces, ¿qué les quiero decir? Yo me acuerdo que él, Francisco se llama, y estoy hablando hace unos 10 años atrás, él me pidió un consejo y yo le dije, hacelo, pero realmente yo me equivoqué. Ahora, ¿qué le quiero decir? Yo no le estaba profetizando, le estaba dando un consejo, pero también la profecía o la palabra profética lo que hace es hablar de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para completar lo que me pasó con Francisco es que yo sé, y yo sé, yo en algún momento dije, yo le dije a Francisco que se fuera. Es decir, a él estaban ofreciendo un ministerio, pero no se había casado y él quería casarse. Pero como ese era su sueño, quizás me agarró que no estaba en el nivel espiritual correcto. Y yo le dije, andate, pues si ese es tu sueño, andate. Y él me dijo, pastor, usted me dijo que me fuera. Sí, pero se quedó y hoy el Señor lo está usando allá en Honduras. Entonces me equivoqué, ¿verdad? Yo paladinamente lo reconozco que me equivoqué. Pero porque me equivoqué, no dejo de ser lo que soy en Dios, ¿me entiendes? Nos podemos equivocar. Entonces, no juzguemos a nadie, no juzguemos el vaso. Si otros se han equivocado o usted ha sido dañado por la profecía, perdónenos. Yo le pido perdón en nombre de los ministros, en nombre de la iglesia. Pero entonces seamos abiertos, tengamos una open mind, como dicen los gringos, tengamos una mente abierta para asimilar lo que es la profecía, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo le revele a usted. Le recuerdo, nosotros no nos movemos por impulso. Como Ministerios de Benecer, como Casa de Paz que somos, como Iglesia de Cristo, no nos movemos por impulso, nos movemos por el Espíritu, nos movemos por la palabra, nos movemos por el propósito, nos movemos por la voluntad de Dios. Así que veamos el don de profecía. Vamos adelante. Dice en 1 Corintios 14:1, la Biblia de las Américas, mire, procurad alcanzar el amor, mire lo hermoso, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces aquí el apóstol Pablo nos comienza en este camino, nos tomamos de la mano con el Espíritu, nos tomamos de la mano con ustedes y comenzamos en este camino que en el nombre de Jesús yo espero dejarle bien claro lo que es el don de la profecía para culminar en el oficio profético, que Dios pueda levantar muchos profetas en Colombia, pero de los buenos, porque también hay falsos. De ese vamos a hablar en otro momento, quizás en la próxima clase. Entonces, procurad, dice el apóstol Pablo, alcanzar el amor. Mire, primero es el amor, porque un profeta o una persona que tiene el don de profecía sin misericordia va a destrozar una iglesia, va a destrozar una familia. Entonces, en todo en el Señor, sobre todo en lo profético, necesitamos amor.
Porque si nosotros no tenemos amor, no vamos a tener misericordia de la gente. Va a venir Dios, imagínense, en un momento le da un don de ciencia o discernimiento de espíritu o le revela algo que esa persona está en pecado, pero si no tiene amor, le va a ir a decir, hermano, usted está en pecado, tiene que arrepentirse. Entonces lo mató. Lo mató porque ni Cristo hace eso. Dice que la misericordia, dice que el error se señala con misericordia primero y después la verdad. Entonces, el amor, dice el apóstol Pablo, procurar, es decir, nos está diciendo, traten, luchen, busquen, trabajen por alcanzar el amor, pero también desear ardientemente, miren, desear ardientemente es apasionarnos por los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Miren, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo en esta noche, o a través de lo que están leyendo en 1 Corintios 14, es que lo que él nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que entender de que todo en Dios hay que desearlo, no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque usted puede decir, pastor, pero yo no estoy capacitado. No, Dios en el proceso lo va a capacitar, pero lo primero es anhelar. Tenemos que anhelar, dice el apóstol Pablo, todos los dones, pero sobre todo el que profetice. Veamos por qué el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Obviamente estamos hablando del don de profecía y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué es importante? No se les olvide, amor primero, desear ardientemente los dones, pero sobre todo el que profeticéis. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Veamos el siguiente. En 1 Corintios 14:39 dice, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis o no prohibáis hablar en lengua. Es decir, que no prohibamos hablar en lengua. ¿Por qué le puse 1 Corintios 14:1 y 14:39? Porque el apóstol Pablo comienza diciéndonos a nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, diciéndonos que procuremos alcanzar el amor, luego que deseemos ardientemente los dones del Espíritu Santo, pero que sobre todo profeticemos. Él comienza diciéndonos, anhelen todos los dones que el Espíritu Santo nos pueda dar. Amén, dice uno. Sí, pero también termino diciendo, no se les olvide, hermanos míos, anhelad el profetizar. Anhelemos los dones, sí, pero sobre todo el de profetizar. Y que no prohibamos hablar en lenguas. Ya les voy a explicar por qué se da esto, pero quizás les voy a dar un adelanto. Miren, hay iglesias que no creen en los dones proféticos. Hay iglesias en que, yo con respeto les digo esto, hay iglesias que para ellos el fluir del Espíritu Santo ya terminó, que no estamos en esa época, que los dones ya terminaron. Dicen ellos que no existen las lenguas, que no existe la profecía, que son inventos de los pentecostales, que son inventos de los hombres, que ya no existen los apóstoles. Entonces, lo que hacen es quitarle o limitar la bendición que como iglesia podemos tener. Ustedes saben que nosotros como ministerio fluimos en la mano de Dios, es decir, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso está en Efesios, se lo acabo de poner acá, Efesios 4 del 8 al 11. Entonces nosotros tenemos una edificación pentagonal, es decir, una edificación basada en el Señor fluyendo a través de los 5 ministerios, en el ministerio apostólico, en el ministerio profético, en el ministerio evangelístico, en el ministerio magisterial, pastoral, y en el ministerio magisterial. Entonces, es bien importante que nosotros anhelemos no solo profetizar, sino que anhelemos todos los dones. No le tenga miedo, diga, el Espíritu Santo, aquí estoy. Señor, usa mis manos. Lo que pasa es que a veces nosotros, quizás como cristianos, solo queremos los dones más evidentes. ¿Qué tal si Dios le quiere dar a usted el don de hacer milagros? ¿Qué tal si Dios le quiere dar el don de discernimiento de espíritu, el don de dar, el don de lengua, interpretar lengua, el don de profecía? Entonces, entre todos los 18 dones que hay, lo que el apóstol Pablo sugiere y recomienda es, por favor, ¿saben qué? Anhelen profetizar. ¿Por qué? Porque eso edifica la iglesia. Eso edifica el cuerpo, porque lo que nosotros tenemos que hacer en Dios, hermanos, nunca se les olvide. En Dios, y todo lo que nosotros hagamos en la iglesia para el Señor y fuera de la iglesia para el Señor, tiene que ser para edificar. En su casa usted tiene que edificar. En la iglesia usted tiene que edificar. En el trabajo, en el negocio, en la empresa, en donde andemos, tenemos que edificar con lo que hablemos, con lo que hagamos, con nuestras acciones. Vamos adelante.
Anhelad, dice, profetizar y no prohibáis hablar en lengua. Es que esta versión es un poco romántica ahí. Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto, ¿después de qué? Después de, en este tiempo final, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces ahí hay tres tipos de manifestación profética. Ahí hay tres tipos de formas en las que Dios nos habla o nos va a hablar y nos está hablando. A través de profecía, a través de sueños y a través de visiones. Sé que muchos de ustedes ya las tienen, pero aquí en Joel 2:28 dice que esto va a pasar en el último tiempo y me llama mucho la atención. ¿Profetizan nuestros hijos? Porque fue la pregunta que nos hicieron a nosotros. ¿Profetizan tus hijos? Entonces yo me quedé pensando, sí, tal vez no de una manera directa, pero sí Dios los utiliza quizás en sueño o en visiones y también en profecía. Pero yo no quiero hablar de nuestros hijos, sino que veo aquí una ordenanza. Entonces, en el Evangelio, como al apóstol Pablo le dieron los planos arquitectónicos de la iglesia, es como una ordenanza que él nos está dando porque él conoce el plan que Dios quiere para nosotros. Y eso está en cada una de las cartas que él escribió o de las epístolas que él escribió. Entonces aquí hay una ordenanza que nosotros anhelemos los dones, pero sobre todo el de profetizar, que también entendamos de que el Señor nos quiere utilizar para trasladar un mensaje y que tenemos que profetizar. Y aquí nos dice que revisemos, porque en el derramar del Espíritu Santo sobre nosotros, tenemos que anhelarlo y tiene que llegar a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Para qué? Para que profeticen, ver si en nuestra familia, no necesariamente en ese orden, porque usted puede ser joven y tener visiones y sueños. Usted puede ser tal vez no tan joven y tener las tres cosas. Quizás algunos tienen las tres. Entonces, veo que el Señor nos está dando una ordenanza y es lo que necesitamos desarrollar. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces, acuérdense, nos enfocamos básicamente en el don de profecía, porque sobre ese queremos esta noche, pues sentar las bases para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo, no solo en nosotros, sino que en todo aquel que lo anhele. Acuérdese, es por fe. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, de acuerdo a la carta de los romanos, que nosotros tenemos dones que difieren, es decir, no todos vamos a tener los mismos dones. Quizás algunos van a ser comunes a todos, pero no todos vamos a tener los mismos dones. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, no se les olvide. Imagínense que todos fuéramos pie, que imagínense que todos fuéramos oreja o fuéramos ojo, qué feo sería, ¿verdad? Entonces, así como somos un cuerpo en Cristo, así el Señor reparte los dones, primero de acuerdo al propósito, pero aquí hay algo muy importante, de acuerdo a la fe. Entonces, la proporción de mi fe evidencia qué tanto yo quiero los dones. Si yo estoy bajo de fe, obviamente no voy a creer que Dios me puede utilizar, no solo en profecía. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que Dios nos está llevando a que ese don de profecía lo vayamos perfeccionando, no le tenga temor. No necesariamente a veces uno tiene que decir, así dice el Señor, pueblo mío, tú que estás ahí. No, no, a veces el Señor solo da una palabra, dice, les amo, dile que les amo, diles que yo les voy a solucionar sus problemas. Y eso yo no me lo estoy inventando, porque en la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, le repito, no juzgue el vaso. No vea quién es el que está diciendo. No se ponga escéptico o escéptica. Y si en este momento usted está escéptico o escéptica, entonces diga al Espíritu Santo, revélame, revélame. Entonces, porque cuando uno se bloquea, entonces lo que hace es cerrar los oídos y la palabra no entra. Entonces la palabra cae en terreno que no es fértil, así como llegó, se fue. Así que yo espero, pues, por lo menos en el nombre de Jesús, dejarle sentada las bases para entender lo que es el don de profecía. ¿Pero para qué, pastor? Se va a dar cuenta porque el apóstol Pablo insiste en que sí anhelemos todos los dones, si es posible, pero que sobre todo el de profetizar. ¿Pero por qué, pastor?
Porque en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza, aquí ya entramos en la materia, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, mis queridos hermanos, hijos de Dios, amados del Señor y amadas del Señor, nunca se les olvide Isaías 43:4, la versión Reina Valera antigua de la versión PDT. Dice que nosotros somos de alta estima para el Señor y que Él nos ama y que Él nos va a honrar y nos ha honrado. Así que nunca se les olvide. Por eso les digo, ustedes son carísimos, somos carísimos para el Señor. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en 1 Corintios 14:3? Por eso veo que el apóstol Pablo insistía en que nosotros anhelemos el profetizar. Pero el que profetiza, repito, no el profeta. Bueno, el profeta tiene que profetizar. Aquel que Dios usa para trasladar un mensaje, habla a los hombres para 3 cosas, pero aquí vamos a aprender 4 más. De eso se trata el tema. Edificar, exhortar y consolar. Entonces, paremos acá. Cuando usted escuche una palabra, lo que Dios le está queriendo hacer es edificarlo a través de la misma. Por ejemplo, usted llega sin fuerzas y usted escucha la palabra profética que dice, hijo mío, y eso lo dice Isaías 41 o Isaías 40, que los que esperan en el Señor, aquí lo tengo atrás, Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces, edifica, porque yo llego y escucho una palabra que dice, oh, gracias Señor, gracias porque me hablaste. Entonces dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, yo te voy a renovar las fuerzas. Se lo estoy parafraseando, Isaías 40:31. Exhorta, mire, exhortar no es regañar. Exhortar no es regañar. El apóstol Pablo, no recuerdo en qué libro está, cuando dice, os ruego por la misericordia. Romanos 12. Os ruego. Entonces, eso es exhortar. Es un ruego que va acompañado de ese como un lamento, porque uno sabe que la persona, tal vez el camino que lleva, es un camino que al final le va a afectar. Entonces, la profecía o el que profetiza, primero edifica, luego establece un ruego apostólico. Por ejemplo, dice el Señor, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable al Señor. Usted conoce el versículo. Entonces, ese es un ruego de Dios. Quizás la persona está como dormida en el Señor y tal vez está haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces, escucha en el culto o alguien le da una palabra profética y dice, ¿sabes qué, hermano? Así dice el Señor o así dice el Espíritu Santo. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces la persona reacciona. Y por último, consuela. Dice la palabra que Dios es nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, alguien puede profetizar y decir, así dice el Señor, iglesia, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, yo te consuelo, yo soy tu consolador, yo soy tu hacedor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender que hace la profecía. Ahora, basado en las investigaciones que se han hecho a nivel de Ministerio Ebenecer, encontramos o se encontraron 4 más. Entonces, ahora, cuando usted le pregunten qué hace la profecía, ¿para qué sirve la profecía y por qué ustedes profetizan? Mira, la profecía lo que hace está en 1 Corintios 14:3. Y lo que hace la profecía es que alguien habla a los hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero lo hace para edificar, para exhortar y para consolar. Pero le voy a enseñar 4 cosas más de manera rapidita para que pueda aprender y que cuando usted llegue a un lugar, cuando llegue a la iglesia, por lo menos los que vamos presencial, y cuando usted escuche la palabra profética, cuando Dios le dé algo, nunca se le olvide que este es el parámetro. Vamos, ok, miren, le va a pasar en algún momento porque hay profecías cardíacas. Una vez estando en Honduras, yo tengo un amigo muy bueno, es un buen amigo del ministerio, no que los demás no lo sean, pero este es un amigo especial para nosotros. Él es un profeta del ministerio, él tiene la iglesia en un lugar allá en el occidente del país, allá de Honduras, se llama Santa Rosa de Copán. Entonces, el profeta se llama Eric Nay, él estuvo con nosotros hace como unos 3 años aquí. Pues esperamos tenerlo pronto. Entonces, una vez Eric me dijo, nosotros creo que le he contado, con mi amada teníamos un equipo de servicio y él solo me acercó y me dijo, Omar, los hombres están en pecado sexual, así va,
Me la tiró así de lleno, pero él lo hizo conmigo porque tenemos confianza. Entonces, obviamente, yo no iba a llegar a reunir a los hombres y decirle, ustedes, pecadores, que andan en lascivia, que andan viendo pornografía, que andan buscando otras mujeres. Yo no iba a llegar a eso, porque era una palabra que me habían trasladado. Entonces, estos parámetros, nosotros tenemos que usarlos responsablemente. Entonces, yo llegué y cabal, les dije, hermanos, miren, pues el Señor dice, alguien me dijo de parte de Dios que aquí hay algunos hermanos que tienen ciertos pecados en el área sexual. Y yo les voy a rogar, no van a pasar al frente, pero yo les voy a rogar, hermanos, que nos arrodillemos todos y le pidamos perdón al Señor. Y fue una bendición. Entonces, por eso se acuerdan que al inicio, hasta se lo voy a volver a poner, al inicio, aquí decía que procuremos alcanzar el amor, porque imagínese a alguien que le trasladan esta información, llega allá y si no tiene amor les dice, ustedes atajo de pecadores, ¿cómo se atreven a venir a servir así? Ustedes son hijos del diablo, hermanos, se le van a ir de la iglesia y Dios no nos llamó a eso. Entonces, para que vean la responsabilidad que nosotros tenemos de parte de Dios cuando nos da una palabra. Miren, hay personas, yo soy uno de ellos, cuando Dios me da una palabra, yo le pido al Señor que me la confirme, porque hay palabras duras, hay palabras duras. Entonces, cuando usted, Dios le dé una palabra dura para alguien, dígasela al pastor, dígamela a mí, en el caso de los de la iglesia, los que estamos acá en Colombia, en Bogotá, dígamela, pastor, mire que a mí Dios me dio, me dijo de tal hermano que está haciendo esto, esto y esto. Entonces, ese es el canal correcto, porque si nosotros comenzamos a dispararnos, porque ese ha sido el daño que se ha causado acá, que muchos son profetas ambulantes, muchos andan ahí como agoreros del destino, incluso venden el don, hermano, deme una ofrenda y yo le digo lo que el Señor le va a dar en los últimos o en los próximos 5 años. Usted se reirá o dirá, pastor, no existe, sí existe. Entonces, vamos avanzando. En 1 Corintios 14:22 dice, así que las lenguas, entonces aquí ya entramos, porque acuérdense que el mover es hablar en lenguas, interpretar lenguas y profetizar. Siempre se da ese fluir en el mover profético. Hablar en lenguas, interpretar lenguas y profetizar. Así que las lenguas, 1 Corintios 14:22, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Ya le voy a explicar qué pasa ahí. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, le explico qué quiere decir esto. Mire, se lo voy a poner el paquete completo para que lo pueda entender lo que dice 1 Corintios 14:22. Cuando entra una persona no creyente a una iglesia que hay un fluir profético, es decir, que hay un mover de los dones del Espíritu Santo, que hay lenguas, que hay interpretación de lenguas y que hay profecía. Entonces, por eso dice allá el apóstol Pablo, profetizar, que anhelemos profetizar, porque muchos anhelan hablar en lengua. Así que lindo que Dios pueda concederles ese don. Que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo los llene y que podamos todos hablar en lengua. Qué lindo. Pero hay que pedir la interpretación, porque eso es lo que dice ahí. En otras palabras, lo que aquí quiere decir es, si una persona que es nueva en la iglesia, que es nueva en la fe, llega a una iglesia en donde todos hablan lengua, van a decir, están locos. Pero si una persona que llega a la iglesia es nueva, escucha que alguien hable en lenguas, tal vez está asustado, pero de repente alguien dice, la interpreta y profetiza a la vez. Alguien habla en lenguas, entonces alguien dice, el Señor lo que quiere decir a través de lo que el hermano estaba hablando en lenguas es que esto. Y exactamente cuando la persona incrédula ve eso, dice, no, aquí está Dios. Y termina de complementar el Espíritu Santo cuando alguien que profetiza dice y habla sobre cosas que esa persona está viviendo, que solo él conoce. Por eso dice que la profecía es una señal no para los incrédulos, sino que para los creyentes, que todo esto ratifica que el mover espiritual, el mover del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a esa línea. Hablar en lenguas, interpretar lenguas y profetizar. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas solo se edifica a sí mismo.
Pero el que profetiza, pero antes interpreta, edifica la iglesia. Por eso es para edificar la profecía. Por eso, no se les olvide que la profecía lo que hace es, en primer término, edificar, exhortar y consolar. Vayamos más adelante. 1 Corintios 14:24 dice, porque si, déjenme ver que voy a mover acá, que casi no veo esta por una franja que está acá. Entonces dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Entonces, se lo voy a explicar así rapidito al final. Entonces, aquí hay dos elementos más que se suman a 1 Corintios 14:3. Aquí hay dos elementos muy importantes. Entonces, ¿qué hace la profecía? ¿Qué hace la profecía? Edifica, exhorta, consuela, convence y juzga. Pero ese convencimiento es que cuando la persona llega y dice, verdaderamente Dios me habló, porque escucha la palabra o la profecía, escucha la palabra profética que Dios le dio a una persona y él escucha y Dios le da una respuesta sobre algo que solo él y Dios saben. Y juzga, pero este no es un juzgamiento de señalamiento, no es un juzgar para señalar, sino que es como llamarnos al arrepentimiento. La persona escucha, por ejemplo, hay palabra profética que Dios da y no sé si se acuerdan los que estuvieron hace dos lunes, cuando el profeta Ramón decía, cuando yo le recordé ese caso, miren, el Señor habló ahí en la iglesia y le dijo, hijo mío, si no dejas de hacer lo que estás haciendo, te voy a cortar. Yo le estoy parafraseando lo que el Señor dijo en ese momento. Y esa persona no hizo caso y murió. Entonces, ese juzgamiento que ven ustedes aquí en 1 Corintios 14:24, lo que el Señor nos está diciendo es como cuando nos presentamos delante del tribunal del Espíritu Santo cada día, como cuando nos sentamos a la mesa del Señor, que es, dice, examínese cada uno a sí mismo. Que dice, discierna cada uno su cuerpo, es decir, que veamos qué está pasando en nuestra vida. Entonces, la profecía lo que hace, 1 Corintios 14:3, exhorta, consuela y confirma. Pero, perdón, se lo dije al revés, ¿va? Edifica, exhorta y consuela. Entonces, la profecía lo que hace, porque estamos hablando del don de profecía, es edificar, exhortar y consolar. Pero encontramos dos nuevos elementos y hay dos más. En este caso es convencer y juzgar. Entonces, ¿convencer a qué? Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es exactamente lo mismo. Ahí le estoy corroborando lo que le estoy trasladando en 1 Corintios 14:24. Entonces, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, el Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica. Pero para santificar, el Espíritu Santo necesita convencerlo a usted, convencer a todo aquel que cree, es decir, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la palabra profética no solo edifica, exhorta y consuela, sino que también convence y juzga, pero juzga para que la persona sea restaurada. Nunca se les olvide. Jamás el Señor va a señalar a alguien y lo va a dejar tirado. El Señor señala, pero da la salida. Misericordia y verdad. Así se corrige el pecado. Y las otras dos están en 1 Corintios 14:25. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces, aquí habla de esa persona incrédula que llega a la iglesia, que escucha que alguien profetiza y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Entonces, hermanos, la profecía, cuando alguien habla inspiradamente de parte de Dios, lo que se busca o lo que Dios busca, el fruto que se busca, porque es un fruto del Espíritu, lo que el Espíritu busca, se lo repito, perdone que haga tanta reiteración, pero quiero que se le quede, es edificar, exhortar, consolar, convencer y juzgar. Entonces, así que aquí hay otra que se me quedó, perdón, hermano. Esta se me había quedado, le había leído, pero esta es la otra. Es una señal.
Entonces, la profecía lo que hace es edificar, exhortar, consolar, es una señal. ¿Pero por qué una señal? Es una señal de que Dios está en ese lugar donde la persona escucha la profecía, o que Dios realmente está en la persona que le traslada un mensaje de parte del Espíritu Santo. Entonces es edificar, exhortar, consolar, es una señal, convence, juzga, y esta es la última, revela los secretos del corazón. Entonces, no es que nosotros desnudamos, le aclaro, revela los secretos del corazón el Señor y la persona. Es decir, alguien se levanta y dice, por decir algo, así, iglesia, así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor. Esta mañana, tú que viniste, por decir algo, creyendo que este era tu último día, que habías pensado hacer esto y lo otro. Entonces, nadie le contó a esa persona, pero la persona a la cual el Señor le está hablando, ella escucha y dice, es cierto lo que está diciendo él. Entonces revela lo que está en su corazón, pero no para avergonzarlo, sino que revela lo que Dios está haciendo. Mire, hay cosas que son bien cardíacas. A nosotros nos ha tocado, pues no en la iglesia en este momento, ¿verdad? Pero sí nos tocó en Honduras. A mí me tocó, no recuerdo dónde andábamos, que había una bruja ahí en medio de la congregación. Hermanos, es que el diablo se infiltra. Fíjense que cuando uno va a Cuba, por ejemplo, en Cuba usted no puede predicar, sí puede predicar libremente, pero usted no puede hablar nada de política ni del gobierno porque hay infiltrados ahí. Entonces el enemigo infiltra gente. Y yo recuerdo que fue en Honduras, me acuerdo, había una bruja ahí y el apóstol le hizo el llamado, mira, y fue valiente realmente esa mujer, hermano, se paró. Entonces Dios reveló los secretos de la persona, pero fue valiente ella y pasó. Entonces va a pasar, hermano, que no lo crean, que me diga que no, pero Dios va a revelar. Entonces, por eso mejor, hermanos, vayamos a las rodillas, pidamos perdón, digámosle, Señor, perdóname aún de aquellos pecados que ni me acuerdo, porque Dios en algún momento va a evidenciar, no evidenciar para avergonzarle, aclaro, sino que porque la persona a veces no se quiere apartar. Termino acá, hermanos, porque este es el pie de imprenta de lo que les acabo de trasladar. Entonces, miren, si ustedes, no sé si miran ahí, estoy moviendo el cursor. Miren, esto es como el candelero. El candelero representa al Espíritu Santo. Entonces, esta es la base o la base del candelero central. Y el candelero tiene tres brazos a la derecha y tres brazos a la izquierda. Pero esta es la base central. Entonces, miren, el don de profecía con el cual termino esta noche, ¿para qué sirve? Entonces, primero para edificar, nunca se les olvide. Y dentro de las acepciones de esa palabra edificar, que ustedes la miran ahí, solo déjenme mover acá, ese oikodome, el griego 3619, ustedes lo ven ahí, espero que lo estén viendo. Esa palabra oikodome significa edificar. Entonces, el don de profecía lo que hace es edificar. ¿Qué es edificar? Lo vimos allá en 1 Corintios 14:3. Acuérdese, todo esto tiene su versículo, ya se lo voy a poner. Entonces, ¿qué es edificar? Es como una especie de desarrollo en la persona. Es fortalecer, es hacer más apto. Entonces, la profecía, miren, este es el manual para ustedes, entre otras cosas. Obviamente el manual es la Biblia, pero el manual para que nos recordemos que cuando Dios nos dé una palabra, cuando Dios nos hable sobre alguien, tenemos que entender que estos son los parámetros que nos debe de regir para no destruir la persona. Primero es el amor. Aquí me faltó el amor. Fíjense que aquí debería estar el amor como un fruto, porque primero es un don, pero se convierte en fruto. Entonces, edificar. ¿Qué es edificar? Es desarrollar la persona, es fortalecerla y hacerla más apta. La segunda es exhortar, 1 Corintios 14:3, paráclesis, el griego 38:74. Exhortar es confortar, estimular, ayudar, no es regañar. Exhortar no es regañar. A veces la persona cree que exhortar es gritar. No, exhortar es confortar, es estimular y ayudar a la persona. Consolar es paramusia. Ay, perdone mi griego ahí, fluido y rajado. Es el griego 38:89 y significa consolar, animar, alentar. Entonces, 1 Corintios 14:3, la profecía, ¿para qué sirve? Para edificar, es decir,
fortalecer a la persona, entre otras cosas, exhortar, es decir, estimular, ayudar a la persona, consolar, es decir, animar y alentar a la persona. Los siguientes que los vimos en 1 Corintios 14, por aquí se los voy a poner, miren, se los voy a poner para que lo podamos ver con cada uno de los versículos. Entonces, lo siguiente que nos enseña el don de profecía es que sirve para confirmar. Semellón se significa, griego 4592, en el original confirmar es semellón. ¿Y eso dónde lo vemos? Se lo voy a volver a poner, aunque al final, aquí está, miren. Entonces la profecía edifica, exhorta y consuela. 1 Corintios 14:30. La otra es que es una señal. Entonces, semellón significa que es una señal para confirmar. Significa indicar, es dar a entender. La siguiente que está es elenjo, griego 1651, es convencer. Entonces, la profecía, para ya ir terminando, edifica, exhorta, consuela, confirma, pero también lo hace, confirma a través de una señal, pero también amonesta, es decir, convence, y eso lo vemos acá en 1 Corintios 14:24. Se lo voy a poner al final. Convence y juzga, eso lo vemos acá. Convencer y juzgar. ¿Qué es convencer? Es amonestar, es redarguir, es llevar la persona a un convencimiento primero de pecado, luego de justicia y por último de juicio, que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por último, después de juzgar, juzgar es escudriñar. Es lo que les decía, no es un juzgamiento de señalar, sino que juzgar es para escudriñar cómo estamos delante de Dios. Es discernir si nuestros caminos le agradan a Dios, examinar, interrogar. Y por último, revelar, que lo vimos aquí en 1 Corintios 14:25. Los secretos de su corazón quedarán revelados delante de Dios, no delante del pueblo. Acuérdese, y la persona se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en ese lugar o en vosotros. Entonces, hermanos, cuando ahora le perdonen, alguien tiene abierto ahí su micrófono. Entonces, miren, hermanos, cuando alguien, cuando alguien le pregunte a usted, hermano, pero en 1 Corintios 14, cuando alguien le pregunte por qué hay profecía en su iglesia, entonces esta es la mejor respuesta que usted le puede dar. Entonces, lo primero que usted le tiene que decir ya para terminar es decirle, mire, hermano, la profecía o la palabra profética más segura es la Biblia. Lo que Dios nos quiere enseñar es que crezcamos en amor, porque Él nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Joel 2:28 dice que en el último tiempo Dios va a derramar de su espíritu. Dice que vuestros jóvenes profetizarán, vuestros viejos tendrán sueños. Es decir, habrá profecía, habrá sueños y habrán visiones. Entonces dígale, pero ¿sabe qué, hermano? La profecía lo que hace es, ¿o para qué sirve la profecía? 1 Corintios 14:30 nos habla de que la profecía edifica, exhorta, consuela. 1 Corintios 14:22, si no estoy mal, dice que confirma y convence. Y por último, en 1 Corintios 14:25, si no estoy mal, también dice que juzga y revela lo que está en el corazón de las personas. Eso es lo que hace la profecía. ¿Para qué? Para crecer en Dios, para que nosotros podamos revisar cómo estamos delante del Señor. Y por último, aquí le pongo los versículos, ahí están los versículos de los que le hablé, ahí está el pie de imprenta, 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14:22, 1 Corintios 14:24 y 1 Corintios 14:25. Ese es el pie de imprenta. Tómele foto y cuando le pregunten, estúdielo. Cuando le pregunten, dígale, hermano, esto es lo que hace la profecía. La profecía no nos guía. La profecía no me va a matar. La profecía no me va a mostrar un camino que colisione con lo que la palabra de Dios dice. Es que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué nos sirve esto, hermano? Para darnos cuenta de que tenemos que entender, miren, no se deje sacudir por cualquier viento de doctrina. Perdón, es que hasta me indigna eso. Hay cristianos, hermano, viejos en el evangelio. Ya días están en el evangelio. Otros tal vez uno les disculpa a los que son nuevos. Bueno, ni a los nuevos. Hermano, cualquiera llega y le dice, hermano, el Señor me mostró que me diera su carro y se lo dan. Hermano, perdone, no es así. Esto es lo que hace la profecía. No se le olvide,
atmósfera profética, don de profecía y el ministerio profético. Ese es el don de profecía que se convierte en ministerio profético a través de personas reconocidas por un ministro, obviamente de acuerdo a las señales, de acuerdo a lo que ha hecho en Dios. Termino con esto. En Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Entonces, todo lo que usted haga en Dios, lo que vamos a hacer en Dios, Él va a colaborar con nosotros y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Termino acá, hermano. Pero ¿qué le quiero explicar con esto? Lo que le acabo de decir. No se deje llevar por cualquiera que llegue a decirle, hermano, yo soñé con usted que se moría. No nosotros, en el nombre de Jesús reprendemos. Pero yo he visto gente que se va a tierra porque le soñaron que se murió. Reprende, diga, hermano, no recibo esa palabra, esa no es de Dios. Porque usted tiene autoridad, usted tiene el mismo Espíritu Santo que todos tenemos. El mismo Espíritu de Dios, usted lo tiene en su corazón. Usted tiene discernimiento, usted tiene palabra, usted tiene preparación. Entonces aquí hay algo muy importante. Termino con esto, hermano. No busque solo profecía. Porque la señal, perdón, no busque solo señales. Hay gente en las iglesias que en este tiempo, y ese es uno de los grandes peligros que hay en este momento, hay gente que solo quiere señales, quiere milagros, quiere ver crecer pie, quiere ver crecer mano. Qué lindo que se dé, hermano. Y en el nombre de Jesús que nos use el Señor a todos nosotros. Pero el problema es que se quedan con las señales y se olvidan de la palabra. Primero es la palabra, primero es la palabra y luego son las señales. Pero hay gente que se ha ido de las iglesias y me ministro con usted. Algunos hermanos me dijeron, no, hermano, es que no pasa nada porque quieren ver señales, pero primero es la palabra, después son las señales. No me lo pregunte a mí, Marcos 16:20. Obviamente tiene que haber señales, pero la persona solo ve o quiere señales evidentes. ¿Y qué de la restauración de su vida? ¿Qué de la restauración de su matrimonio? ¿Qué de la liberación tal vez de drogas, de deudas y muchas cosas que tal vez las personas tenían? ¿Qué de ver que su esposo cambió? ¿Qué de ver que sus hijos ahora sirven al Señor? Esas son señales, son frutos evidentes. Entonces, no se olvide, la palabra profética más segura es la Biblia, pero luego vienen las señales. Entonces, busquemos primero el amor, pidámosle a Dios que nos dé todos los dones que nos quiera dar, pero anhelemos profetizar, pero que esa profecía o esa palabra profética no colisione con la Biblia y que luego van a venir las señales. Entre más tenemos palabra, más señales van a haber, porque nosotros lo que hacemos es aplicar la palabra. Amén, amén y amén. Bueno, en mi reloj tengo 8:31. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación. Estamos abiertos para poderles explicar. No sé si quedó claro el tema. Es un tema muy bonito. Yo lo que les pido es que tomen esa parte última. Esa parte última. Esta parte última la tomé de Benecer Guatemala. Ellos también dieron este tema muy bonito. Entonces, esa parte, tómenla y les va a servir mucho para poder explicar todo lo que... Ok, Martín, adelante. Abra su micrófono ahí.